Bienvenido. Bueno, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de la aplicación del mindfulness a la práctica del deporte, Sí. que también está últimamente muy ligado. Hay muchísimos deportistas que practican, que cuentan, ¿no?, que practican mindfulness, Sí. meditación, que lo han incorporado dentro de su rutina de entrenamiento, ¿no? Es una práctica que se ha incorporado pues a las altas esferas del mindfulness. Claro. Ya no sé yo si desde el punto de vista del aficionado también se empieza a incorporar, Sí, ¿no? sí, de hecho es lo que vamos a ver hoy, es tanto para profesionales como para amateurs, ¿no? Incluso para personas que están empezando también, que es interesante. No deja de ser una meditación informal, como aquellas que veíamos en el programa anterior, por eso ya ahora va encajando mejor todo esto. O sea que muy llevadero, muchos beneficios, entre ellos, no como la concentración, por ejemplo, aumenta la concentración durante la práctica. ¿Qué hace eso? Pues que percibamos mejor, llamamos contingencia a los refuerzos, a las cosas gratificantes del deporte en sí, ¿no? Eso hace que si queríamos desconectar haciendo deporte, esto sea más fácil también, ¿no? Ojo, atentos a lo que nos cuente hoy Darío, que últimamente está casi de gurú, de visionario. Desde que vi hace poco una campaña publicitaria ya utilizando el Mindful Eating, dije, Darío está en el camino, ¿eh? Ya las campañas aprovechando también todo esto. ¿La viste, no, Contrabande? Sí, 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 el sí, Mindful sí, Eating. sí. O sea que esto ya veis como ya mismo alguien saca algo de mindfulness en el mundo del deporte. Vamos a empezar, si quieres, con los beneficios, ¿no? Sí. ¿Qué ventajas puede tener el deportista si practica o se suma al mindfulness? Claro, pues bueno, esa concentración que se aumenta, se trabaja mejor. Tenemos también esa autoconciencia del cuerpo. Hay algunos deportes que ya la trabajan en sí. De hecho, a algunos clientes les recomiendo que hagan, por ejemplo, yoga, que tiene mucha relación con la atención plena, con los principios que se trabajan en atención plena, ¿no? Hay otros deportes que ya trabajan esa autoconciencia, lo que pasa es que con mindfulness lo potenciamos. Además que es una línea, aquel que haga un poquito de deporte o esté interesado en el mundo del deporte, el fitness, por ejemplo, la línea actual de entrenamiento va precisamente hacia eso, ¿no? Hacia Sí. tener un control o por lo menos una conciencia mayor de los músculos y del trabajo de los Claro. músculos, ¿no? Más que hacer cosas pues repeticiones por repeticiones o tiempo por tiempo. Claro, no solo por los beneficios que eso trae en nuestro día a día, ¿no? Por ejemplo, el control postural, incluso en el control mismo de las emociones, ser consciente del cuerpo viene muy bien. También en cuanto a la técnica, ¿no? Porque muchos ejercicios, ¿no?, ahora que se ponen de moda la calistenia, crossfit, pero también en deportes de élite, en tenis, en natación, la técnica es muy importante. Sin la técnica no consigues esos avances, entonces esa autoconciencia del cuerpo nos permite mejorar esa técnica. Por supuesto, las lesiones. Por supuesto. ¿No? Claro, de Se hecho, previenen lesiones. se previene y se tratan. Con mindfulness hay bastantes estudios en cuanto al tratamiento de lesiones, ¿no? Hay principios como la aceptación o la autocompasión, esa manera de cuidarnos a nosotros mismos, que son muy interesantes de cara a ese tratamiento. En una lesión, un deportista que tiene su vida, hablamos sobre todo de los deportistas de élite, ¿no?, que su día a día es deporte, de repente paran por esa lesión, eso conlleva un montón de pensamientos, un montón de ideas que son muy difíciles de gestionar. Claro, Entonces, porque hemos hablado de las ventajas, podemos decir, físicas que tiene la práctica del mindfulness, pero las emocionales, las mentales, pues supongo que estarán en esa misma línea, ¿no? Claro, estamos hablando de un perfil más de élite a lo mejor, que puede tener esos problemas de lesiones, pero también en cuanto a los altibajos, en ese mismo perfil, pero también en nosotros mismos. A lo mejor vas un día a entrenar, simplemente al gimnasio, y no te encuentras con ganas, no te encuentras bien motivado. La manera en la que regulamos esas emociones también se ven muy beneficiados por mindfulness. Incluso la pereza de ir al gimnasio, el aburrimiento, o simplemente que estás triste y hoy no te apetece. Y no pasa nada, hay veces en las que necesitamos parar y listo. Pero si entramos en bola de nieve podemos acabar dejando de ir incluso a ese gimnasio, a ese entrenamiento, a esas clases de yoga, de pilates, da igual. O sea que el mindfulness nos va a ayudar a realizar más y mejor deporte, ¿no? Hacerlo con mayor calidad, podemos decir, Sí, ¿no? claro, estar más en el momento presente, que al final el deporte en sí contiene un montón de beneficios a corto y a largo plazo, y con mindfulness pues lo estamos potenciando. Otras cositas que también se mejoran, pues la comunicación en deportes de equipo. Al ser conscientes de nuestras propias emociones, de nuestros propios pensamientos, aprenderemos a no actuar de forma impulsiva, a no tener malos modos con los compañeros y con las compañeras, para que esto vaya con más sinergia, más fluidez. También nos dice Darío que hay inconvenientes, ¿no? Como en todo, claro. Todo tiene que tener sus pros y sus contras. Es verdad que la lista de beneficios es larga, la de inconvenientes la veo más cortita. Sí, bueno, es más cortita, no por ello menos intensa, porque el principal problema que suelo encontrarme es que el requisito para que haya los mejores beneficios a largo plazo es una práctica diaria, es un hábito nuevo, esto es difícil.
No todo el mundo es capaz de meterlo en su día a día, también por falta de tiempo, falta de un montón de cosas. De hecho, es esa forma de ver la atención plena un requisito fundamental, ¿no? Porque hay personas que directamente no son afines a la meditación o a este tipo de prácticas. Que eso no quiere decir que luego no lo sean, que puede darse. De hecho, a mí, yo no lo he dicho, pero a mí mindfulness no me gustaba. Cuando lo practiqué por primera vez, a mí me pareció esto que no era para mí, en absoluto. Pero luego vienen otra serie de experiencias que te invitan a conectar de una manera diferente. Hay una segunda oportunidad, ¿no? Sí. El que haya fracasado y haya dicho, esto qué rollo, no. Puede ser que... Date una segunda oportunidad. Claro, una tercera Llegará. incluso. Claro, puede que no llegue, entonces pues simplemente se descarta. Tenemos esos dos puntos, porque es difícil meterlo, que es difícil también, que no todo el mundo conecta con eso. Y bueno, pues también al principio pues es complicado, ¿no? Porque estás haciendo deporte mientras estás haciendo otra actividad, ¿no? Ya que si ahora te enfadas porque tu atención se disipa, bueno, es complicado, ¿no? O se percibe de forma complicada, porque de hecho mindfulness no tendría que ser ni difícil ni fácil. El hecho de ya practicarlo es mindfulness. Entonces, al principio es un trabajo hacer ver a la persona que no pasa nada, que ya estando consciente de que está haciendo deporte, de que quiere centrarse ahí, está trabajando mindfulness. Bueno, pues querías hablarnos hoy de una metáfora interesante que puede servirnos para entender un poco todo esto y para trabajar una parte determinada, que es la metáfora del autobús. Sí. ¿Esto qué es? Claro. Para este caso concreto, la aceptación, la autocompasión, dejar ir esos pensamientos es muy interesante. Digamos que van a ser los principios que vamos a tocar durante la práctica deportiva con mindfulness. Entonces hay una metáfora que yo utilizo mucho en consulta de cara a identificar qué pensamientos, lo llamaremos pasajeros, nos están suponiendo una barrera o que nos están ayudando a avanzar. Supongamos que somos conductores de autobús, ¿vale? De un autobús de larga distancia, Málaga-Madrid, bueno, y de hecho un poco así, ¿no? Entonces nosotros tenemos claro que queremos ir a Madrid. Lo que ocurre es que con nosotros vienen unos pasajeros que tanto quieren ir como otros que no tienen tantas ganas. Puede ser que durante el trayecto se nos acerque un pasajero que nos anime, que nos diga, venga, perfecto, ¿no? Esos días en los que te dan ganas de comerte el mundo y vas a entrenar con toda la energía y rindes súper bien y dices, ostras, esto es mío, esto es mío. Soy un crack. Soy un crack, exacto. Pero otro día viene otro de los pasajeros que te dicen, si te paras, y si me dejas aquí, vamos a desviarnos hacia Almería, que a lo mejor estamos mejor allí. Y tú empiezas a luchar, empiezas a dialogar contra ese pasajero. Puede que incluso cedas, ¿no? Y lo dejes en Almería, quiere decir, no vayas a entrenar. Y perfecto, ese día el pasajero se ha callado, no te está molestando. Si tú no haces deporte, ¿cómo va a aparecer ese pasajero que te está diciendo que no hagas deporte? ¿Qué ocurre? Que al día siguiente vuelves a querer ir hacia Madrid, porque dices, hostia, esto es lo que yo quiero. Pero el pasajero resulta que se sube de nuevo. Porque estos pasajeros no son momentáneos, forman parte del autobús, forman parte de tu historia de aprendizaje que está condicionando tu presente, ¿no? Y la manera en la que tú te relaciones con esos pensamientos nos dará mejores o peores resultados. Fíjate, yo sin saberlo lo estaba haciendo bien, entre comillas, ¿no? Sí, no escuchar al pasajero, ¿no? Exacto, dejarlo ahí sentado, que nos grite, que nos zarandee incluso, pero son solo pasajeros. No van a quitarnos del volante a no ser que nosotros soltemos el volante y queramos luchar con ellos. Me pasa a mí algunas tardes, a todo el mundo le pasará, ¿no? Que llega, te toca, te tienes que ir a hacer deporte y no tienes ganas, ¿no? Tienes un día cansado, un día de empezar, todos esos pasajeros o los demonios que le digo yo de no, quédate, no pasa nada por un día, no sé cuánto, no, claro. Con todo eso. Yo lo que hago es decir, da igual, ¿no? Un día hablábamos de eso, ¿no? Llegas y te vistes, ¿no? Te pones la ropa del deporte, ¿no? Y ya sigues, ¿no? Ya sigues, claro. Tienes que seguir, pasos, ¿no? Tirar hacia adelante. Exacto. ¿no? De hecho, ya hemos visto en otros programas cómo iniciar, ¿no? Esos pequeños hábitos, ese primer paso, la técnica del primer paso que ya vimos. Por eso, como veis, todo está relacionado, ¿no? Sí, todo por esto es una cadena, ¿no? Es claro. Una evolución, ¿no? Claro, si están viendo este episodio, este programa por primera vez, que recurran a los anteriores para entender también muchas cosas, ¿no? Porque todos los principios de mindfulness se están trabajando aquí. Claro, eso es importante. Así que seguiremos conduciendo el autobús. Hay que seguir con la metáfora del autobús. Nos haces una tarea, ¿no? Pues nos pones deberes, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer esto? Porque estamos hablando de los beneficios, de, qué significa conducir. En la práctica, ¿cómo vamos a empezar a practicar mindfulness? Vamos a recordar el episodio de la meditación informal, vamos a recordar todos los episodios, pero ahora un poquito más aplicado, ¿no? Por ejemplo, es interesante empezar con el calentamiento, ¿no? Que es una actividad algo menos demandante, no debería ser muy menos, poco demandante, porque el calentamiento es bastante importante, le dedicamos poco tiempo, pero bueno, ahí dentro de lo que cabe podemos permitirnos mayor flexibilidad. Entonces empezamos ahí, ¿no? Los primeros minutos, incluso a veces
recomiendo hacer una meditación inicial, una meditación formal, centrada en la respiración, por ejemplo, o simplemente un pequeño body scan. Y luego el body scan es esa forma de analizar el cuerpo de pie hasta la cabeza, que ya hemos ido viendo por aquí. Entonces, cuando practicamos ya con el calentamiento, bueno, luego podemos seguir con nuestras actividades. Podría ser interesante coger alguna franja, ¿no? Por ejemplo, ahora me tocan flexiones. Bueno, pues la primera serie y la última voy a trabajarla con atención plena. O voy a intentar hacer todo el entrenamiento con atención plena, pero voy a ponerme pequeños recordatorios para, oye, que estoy aquí. ¿Vale? Que eso puede ser interesante, incluso posits o un temporizador que te va avisando cada X, ¿no? O cada 5 minutos haces un pequeño escaneo de cómo te estás sintiendo, qué estás pensando, ¿vale? Principios como la aceptación, la autocompasión, reconocer nuestros propios pasajeros, ¿vale? Ah, mira, ahora este me está diciendo que hoy no me apetece hacer el entrenamiento entero. Que no hagas la última serie, que por estás ejemplo, cansado, ¿no? Da igual, si no se va a entrenar nadie, ¿no? Por ejemplo, o venga, ahora voy a coger el teléfono, ¿no? Que es muy clásico romper el entrenamiento con el WhatsApp, por ejemplo, o con las redes sociales. O bueno, ahora voy a subir la foto y ya estás paralizando el entrenamiento, reduciendo el rendimiento. Bueno, que no pasa nada, que a veces vamos a dejar caer esos pasajeros y no ocurre nada, pero intentamos que en el cómputo general, pues al final tengamos más avances que retrocesos, eso es lo interesante. Hacer las cosas lentas estaría muy bien, hacer el ejercicio en slow motion, ¿no? Como diríamos, puede estar guay, pero no es necesario siempre. Siempre les digo a mis clientes que es verdad que la vida a veces nos invita a ir rápido, pero ir rápido no significa ir con prisas. Sí, que a lo mejor la actividad deportiva en sí que practiquemos nosotros requiere de un ritmo, ¿no? Claro. Y podemos hacerlo a ese ritmo que requiere la actividad y estar, ¿no? Practicando mindfulness. De hecho, yo hoy, bueno, me gusta hacerlo, he hecho una serie de Tabata, que es un entrenamiento de intervalo de alta intensidad, y eso es bastante rápido. Entonces, eso no me invita tampoco a, joder, vamos a intentar centrarnos en ese momento, no por ello voy a hacerlo a cámara lenta, ¿no? Los entrenamientos de velocidad, pues también pueden percibir los beneficios de la atención plena en ese momento, porque nuestros pensamientos es como si fueses en el coche a unas revoluciones inferiores y vas notando que, esto no tira, bueno, pues soltamos esos pensamientos y simplemente nos centramos en el movimiento, vamos fluidos, un poco más rápido, porque nos lo pide el cuerpo, nos pide el ejercicio, pero nosotros no tenemos por qué ir dándonos caña, los pensamientos pueden ir fluyendo en cuanto a la prisa y seguir moviéndonos rápido. Esto es interesante, es una práctica un poco más compleja, pero yo invito a que lo practiquen igualmente. Bueno, pues ya sabéis, yo creo que esta semana hay que intentarlo, ¿no? Hay que intentarlo, claro. Practicar deporte siempre hay que hacerlo, así que sí. Esta semana con ese ingrediente extra, que es el mindfulness, ¿no? Claro. ¿Qué tal? Cada vez que nos distraigamos, pues simplemente respiramos y volvemos. La respiración es interesante, nos va acompañando durante todo el ejercicio, depende de qué deporte, la respiración es todavía más importante, pero bueno, siempre es interesante también trabajarla. Por cierto, también hablas en este proceso de cómo hacerlo de una experiencia gratificante, de algo que sea como un caramelo, ¿no? Un regalito, ¿no? Exacto, a veces cuando estamos como muy distraídos, aburridos, o con pereza, o simplemente cansados, o tristes, me da igual la emoción, podemos obviar todo lo gratificante de lo que es el deporte. Incluso mirarnos nosotros evolucionando, pensando que a lo mejor llevo 6 meses entrenando y ahora tengo más repeticiones, notar cómo mi cuerpo tira mejor, notar que hay, que estoy rindiendo, que a lo mejor hay una actividad del entrenamiento que me toca hoy que me gusta, pero ni siquiera le estoy prestando atención a lo que es agradable, porque estoy yo con mis pasajeros luchando sobre si quiero o no quiero estar aquí. Entonces es interesante también canalizar nuestra atención a todo eso que vamos percibiendo. De hecho, ese es el fin último, ¿no? Ser consciente de cómo el cuerpo, cómo el deporte en sí está nutriéndonos, está haciéndonos sentir, bueno, pero incluso tensos también en algún momento puede ser agradable cuando para, ¿no? Los ejercicios isométricos son agradables después, ¿no? Si estás haciendo una plancha y terminas, esa sensación de calma, tal, ¿no? Es agradable, podemos centrarnos en eso y no pensar tanto a lo mejor en que ahora me toca otro minuto más, por ejemplo. Así que la tarea esta semana es esto y veo combinado con, por supuesto, la parte de atención a la respiración. Yo, ¿no? para quien quiera, quien pueda, seguir trabajando la meditación centrada en la respiración, la meditación formal, pues genial, ¿no? Porque vamos a seguir evolucionando en eso, es muy interesante. Si no, bueno, la informal, ya lo que dijimos, ¿no? Que al menos la informal esté en nuestro día a día. ¿Cómo lo vamos a hacer ahora? Bueno, pues como ya hemos dicho, trabajando en nuestras actividades deportivas. No quita esto que sigamos trabajando meditación informal en nuestro día a día, en la ducha, cocinando, como sea. Pero ahora yo invitaría a que durante las próximas 2 semanas se trabaje haciendo deporte, a ver qué tal.
a ver qué tal os va durante la práctica deportiva con este ingrediente extra que nos propone Darío para estos próximos días. Como siempre, cualquier cosa, buscáis Darío Benítez, redes sociales, web y demás, y le hacéis cualquier tipo